Dentro de las MMA nada nos gusta más que un luchador que le dé al público lo que ha venido a ver. Y lo que los espectadores esperan es una buena dosis de violencia a base de hostias. Personalmente prefiero más un poco de violencia a base de grappling y ground and pound, pero sé que no es la opción más común. Y entre esos peleadores que saben cómo repartir hostias como panes, está nuestro protagonista del día de hoy, que armado con su estilo súper agresivo, le da literalmente palizas a sus rivales que rayan casi el intento de homicidio. Así que dadle la bienvenida al hombre que supo darle un giro de 180 grados a su vida, al caballo de guerra, Khalil Rountree. Khalil Ibn Rountree Jr. nace el 26 de febrero de 1990 en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Desde bien temprano la vida decide patearlo con bastante fuerza, ya que a los 2 años su padre, Roderick Rountree, quien era manager de gira de la banda Boyz II Men, fue enviado a conocer a San Pedro en un hecho confuso donde terminó con algunos agujeros extra en la cabeza. Dad's trying to defend himself against a few guys. One of them ended up having a gun. Crecer sin un padre y conocer la forma en la que su padre había sido desvivido llevaron a Khalil a tener una infancia bastante jodida, pues se volvió bastante retraído y empezó a huir de los conflictos, ya que en su cabeza eso podría hacerlo terminar bajo tierra. Pero esta actitud solo lo convirtió en la víctima perfecta para el bullying. Constantemente era molestado y lo único que hacía era refugiarse en la comida, ingiriendo grandes cantidades de la que se conoce como chatarra. Esto lo hacía sentir bien, pero estos hábitos lo estaban volviendo un obeso y un miserable ser humano. Después de salir de la escuela empezaría a seguir en cierto modo el mismo camino que su padre dentro del mundo de la música, ayudando a bandas musicales emergentes. Ya sabéis, horarios, fechas, ventas de mercancía, etcétera, etcétera. Pero por este tiempo adquiriría otro hábito desagradable que le generaría una terrible adicción: el porno y las pajas. ¡Eso no es de Gantel! Era tan adicto que debía tener líquidos a la mano para reponer lo que perdía, ya que castigaba al ganso como si no hubiese un mañana. Me vais a permitir, gente, un minuto para el patrocinador del vídeo de hoy: CyberGhost VPN o CyberGhost VPN, ¿cómo se dice? Hey, Shay, ¿qué tal, tío? Mira, ¿cómo se dice? ¿CyberGhost VPN o CyberGhost VPN? Que no habla español, dice. Mira, la verdad es que estas herramientas me parecen bastante útiles para, por ejemplo, el otro día estaba viendo una serie, o bueno, quería ver una serie que se llama Scavengers, y entro a una plataforma de streaming que estoy pagando y resulta que me dice que no puedo verlo en mi región. Así que nada, agarré el CyberGhost y le dije que estaba en otra localización y lo pude ver. En diferentes sitios, incluso páginas web y demás, pues tú no puedes ver cierto contenido porque internet es muy xenófobo y no te permite ver cosas dependiendo de dónde seas. O esto simplemente es útil si lo que tú quieres es tener más privacidad y estar más seguro a la hora de estar navegando por internet. O en España ahora con el tema del pajaporte. Nos quieren controlar el porno que vemos, madre mía. Mastúrbate sin intervención estatal con CyberGhost VPN. No, fuera bromas, si os interesa lo dejo en el comentario fijado, le echáis un ojo y ahí me decís. Para los 19 años era un hombre obeso, con problemas de salud mental por sus traumas, llegando incluso a pensar en desvivirse. Adicto a la comida chatarra, fumador, metiéndose 2 paquetes de cigarrillos entre pecho y espalda diariamente, y además era adicto al Newport. Literalmente se había vuelto un despojo de la sociedad. No. Bueno, sí. Como si todo esto no fuese suficiente, su familia pasaba por problemas económicos muy serios. Su madre, su hermano, su hermana, su sobrina y él vivían todos en un apartamento de un solo dormitorio y se las veían putas para poder pagar el alquiler, lo cual obviamente no ayudaba a su salud mental. Y si os estáis preguntando cómo, viviendo todos en un cuarto, era que se estaba masturbando todo el día, yo también me lo pregunto, pero vamos a seguir. Se sentía cada vez más y más deprimido.
pero así como la vida te da duros golpes, también suele ofrecer oportunidades para quien está dispuesto a aprovecharlas. Aunque a veces son difíciles de apreciar, eso sí. La oportunidad de Khalil empezaría de manos de su hermano, quien se había vuelto entusiasta de las MMA y solía decirle cosas como ven, mira esto. Pero este no solía prestarle demasiada atención, hasta que un día se sentó con su hermano, que estaba viendo The Ultimate Fighter, y casualmente pudo ver el momento en que Rampage Jackson destroza una puerta. Y en ese momento, nuestro prota tuvo una epifanía. Tal vez esto de las artes marciales pueda ayudarme a desahogar mis emociones. Con esta idea en mente, fue con su hermano a buscar un sitio para entrenar. Y aquí es donde el Icuverso se entrelaza impresionantemente, porque llegaron al gimnasio del Axe Mergeder, el único loco e inimitable Wanderlei Silva. ¡Eso sí es poder! Esto tampoco fue casualidad, pues vieron algunos vídeos de Wanderlei y les había encantado su estilo agresivo, y viendo que estaba por la zona, obviamente fueron a entrenar con él. Khalil llegó al gimnasio con una idea en mente: dar el máximo esfuerzo en su primera clase para dejar en claro que no iría por hobby. Según Khalil, cuando terminó su primera clase, el corazón parecía que le iba a salir por la boca, pues estaba destrozado. Pero lograría demostrar su punto, pues el coach le dijo: creo que tienes talento para esto. Ven mañana a las 11 para que entrenes conmigo. Para Khalil esta fue la primera vez que otra persona, aparte de su madre y familia, le decía cosas amables. Y a partir de ese momento, nunca paró de entrenar. Este combinaría el Muay Thai y el Jiu-Jitsu, y de forma natural comenzaría a perder peso. Aparte, demostraría tener talento para las hostias, lo cual lo ayudaría a mejorar su autoestima y a aclarar su mente. Tras un año de entrenamiento, pasaría a pelear a nivel amateur, donde conseguiría amasar un récord de 5-1, siendo una derrota por decisión. Una vez conseguida la experiencia necesaria, era el momento de pasar al plano profesional, y firma por la promotora Resurrection Fighting Alliance. Y el 6 de junio de 2014 hace su debut frente a Livingston Lukov, rival que, de acuerdo al récord, derrota por decisión unánime, haciendo así un debut efectivo. 6 meses después chocaría contra Blake Troop, rival que muele en menos de un minuto con un KO devastador, y ya desde aquí se dejaba ver su estilo explosivo y violento. En su tercera presentación bajaría a peso medio y allí dominaría de forma categórica a Cameron Olson, llevándose una clara victoria por decisión unánime. Volvería a la acción a finales del 2015 para chocar contra Justin Polendey, al que en menos de 2 minutos apaga el cerebro con un KO demoledor. Con un récord de 4-0, se le da la oportunidad de presentarse en un TUF en la edición 23. Los coaches de la misma serían Joanna Jędrzejczyk y Claudia Gadela. Khalil sería seleccionado por Joanna y ganaría sus 3 peleas dentro del reality. Recordad que dentro del mismo estas peleas no cuentan para el récord. Debutaría oficialmente la compañía el 8 de julio del 2016 en la final del Ultimate Fighter frente a Andrew Sánchez. Y a pesar de que Rountree se había caracterizado hasta ahora por su agresividad, sería dominado por Sánchez durante 3 asaltos, obteniendo así su primera derrota profesional en su primer combate de UFC. ¡No! Y aquí no acaban las malas noticias, pues en su segunda presentación en el octógono las cosas tampoco saldrían como él quisiese, ya que Tyson Pedro lo terminaría sometiendo con un mataleón en el primer asalto. Con 2 derrotas al hilo, estaba claro que tenía que hacer algo, pues ya sabéis que a Dana no le gusta tener perdedores en sus filas. Volvería a la acción frente a Daniel Jolie, y aquí levanta cabeza, pues lo destroza con un potente rodillazo, llevándose la victoria por KO, sumando así su primer positivo dentro de UFC. Y aquí se encaminaría porque obtiene otra victoria al darle una corta e intensa paliza a Paul Craig, a quien despacha en el primer asalto. Y como veréis, Khalil reparte hostias como si hubieses insultado a algún familiar cercano y querido por él. En UFC 219 se enfrentaría al polaco Michal Oleksiejczuk, el cual dominó a nuestro prota y se llevaría una decisión unánime. Pero, unos días después, la decisión sería cambiada a un no contest, pues el polaco habría dado positivo en clomifeno, una sustancia que por lo general se usa en mujeres con problemas de fertilidad, pero que en hombres puede ayudar a la producción de hormonas o en su defecto contrarrestar los efectos secundarios de los esteroides anabólicos. Vaya dato perturbador. Es una ciencia esto de la droga dentro del deporte, es el sueño húmedo de Heisenberg. You're goddamn right. Casi 7 meses después se enfrentaría al kickboxer neerlandés Gökhan Saki, quien era ex campeón de Glory y en el papel se veía superior.
Pero Khalil no se dejó impresionar y lo conectó con un poderoso puñetazo que lo mandó a la lona y le daría unos hiperviolentos súper necesarios que dejan a Saki fuera de combate, llevándose una victoria por KO técnico. Aparte de la victoria se lleva el bono de actuación de la noche. Luego de este combate se enfrentaría a uno de los luchadores más inconstantes de UFC, Johnny Walker, quien al parecer este día sí estaba centrado en lo que tenía que hacer y le apagaría las luces a Khalil con un codazo desde el clinch que lo manda a la lona, donde recibe unos super necesarios que cagan el trabajo. En el récord de Walker aparece como KO por codo, y no es de extrañar, escuchad cómo suena este codazo. Tras esta derrota, Khalil llegó a la conclusión de que tenía que hacer un cambio en su forma de pelear, volverse más efectivo, pues sentía que su nombre podría aparecer en una lista de despidos de UFC. Con esto en mente, se fue a Tailandia y empezaría a mejorar su Muay Thai en el Tiger Gym. Quienes estéis más metidos en el mundo de las artes marciales ya conocéis este gimnasio. Para los que no, os diré que es de los más reconocidos a nivel de MMA, ya no solo en Asia, sino en el mundo entero. If you want to get the best of both worlds, it's in a Tiger. Khalil volvería a la acción 5 meses después y chocaría contra el filipino Eric Anders, a quien dominaría durante 3 asaltos y se llevaría una victoria por decisión unánime. Pero la alegría ya no duraría mucho, pues sus 2 siguientes combates volvieron a ser derrotas. Uno contra el moldavo Lon Kutelava, quien lo venció por la vía del KO técnico con unos codazos, y la otra frente al polaco Marcin Prachnio, quien se llevó una decisión unánime. Pero tras estas 2 derrotas, motivado nuevamente por el temor a quedar fuera de UFC y con un striking mucho más pulido, es aquí, y no antes, cuando se activa el efecto Vegeta. Además, en su siguiente combate es donde ganaría una enorme relevancia y dividiría opiniones por una técnica utilizada. Su rival sería el lituano Modestas Bukauskas, a quien nuestro prota dominaría fácilmente durante el primer asalto, pero en el segundo, ya con su rival lastimado y acorralado, le aplica una temible y terrible patada oblicua que acaba con el lituano de esta forma. Diabólico. Y sé que muchos verán esto y dirán: IQ, esto tendría que ser un crimen. Puedes acabar con la carrera de alguien si haces eso. Y sí, tienen razón, pero es una técnica completamente legal. Guste o no guste, es una patada que otros muchos luchadores utilizan, incluyendo a Jon Jones. Pero esto hizo que muchas personas volviesen a poner la vista en algunas técnicas que por una u otra razón creen que deberían quedar fuera de utilización. It's a tool that is legal right now. Is it dangerous? Absolutely. Tras esto vuelve al octógono para medirse contra Carl Robertson, hombre que recibiría una paliza que acabaría en el segundo asalto después de que Khalil desatara su furia y le diese una Sother Kick y unos puños estando prácticamente caído, lo que le asegura una victoria por KO técnico y otro bono por actuación de la noche. Algunos os preguntaréis el tema de las Sother Kicks. Bueno, mientras no sea a la cabeza y no haya manos tocando la lona, no hay problemas. El ataque fue tan brutal que mirad la reacción de la esquina del rival. Dicho esto, parece ser que están hablando de quitar esta norma y poder aplicar estas patadas incluso cuando la persona tenga manos en el tatami, pero ya hablaremos de esto cuando toque. Tras moler a Robertson, sería turno de Dustin Jacoby, quien daría una buena pelea. Pero tras 3 asaltos de acción, Khalil se vuelve a llevar una decisión, eso sí, dividida. El 12 de agosto del 2023 se mediría contra Chris Daukaus, quien no sería rival para nuestro achocolatado protagonista y es aniquilado con unos puñetazos cargados de violencia. 4 meses después chocaría contra un luchador que parecía tener potencial de campeón, pero se volvió un verdadero gatekeeper. El calvo no tan fantástico, Anthony Smith. Con Smith se fue una guerra de 2 asaltos completos. Y en el tercero, Khalil pondría a Smith a bailar con una combinación de golpes. Caería a la lona y el referee le salvaría. Y digo salvaría porque Khalil le iba a soltar unas bombas. Estuvo cerca. Esta victoria lo incrustaría dentro del top 10 de la categoría de peso semicompleto de UFC. Aparte, le aseguraba otro bono de actuación de la noche. Se suponía que Roundtree se enfrentaría al ex campeón de peso semicompleto, Jamal Hill, pero nuestro prota se bajaría del combate tras dar positivo por sustancias. Específicamente DHEA, una hormona que según las fuentes puede, en combinación con otros elementos, volverse esteroideo. Y lo curioso aquí no es que Khalil
quisiese hacer trampa. Fue causa de un suplemento contaminado. Y sé que suena raro, pero el hecho es que él mismo se habría dado cuenta de que entre los ingredientes estaba esta hormona y dio personalmente el aviso a UFC y a la DFSI, que es la nueva agencia antidoping de UFC. Gracias a su ayuda, solo recibió una sanción de 2 meses. Técnicamente todavía le faltaban un par de peleas para volverse un retador al título, pero Dana necesitaba una pelea estelar para el UFC 307, así que llamaron al hombre que nunca dice que no, al campeón de los semipesados, Alex Poatan Pereira. Pero necesitaban un retador, uno que pudiese hacer las cosas interesantes. Y siendo Pereira uno de los strikers más temibles de la compañía, y que además había limpiado el top 5 de la división, deciden darle una oportunidad titular a nuestro prota, antes de tiempo, quien, como ya os habréis dado cuenta, también es bueno para repartir hostias. Y bueno, a Dana no le gusta demasiado el grappling. Tantos años en este negocio y todavía se niega a reconocer la belleza de dominar en el piso. A veces este calvo me decepciona, pero creo que realmente es cosa de negocio. El striking vende más y el grappling, quitando momentos espectaculares, hay que tener cierto conocimiento para poder disfrutarlo. Sí. Mientras tanto, Poatan, como buen campeón, estaba recorriendo el mundo dando seminarios, esparciendo su conocimiento, volviendo la palabra chana su eslogan internacional y cantando Hakuna Matata en portugués. Aprender Hakuna Matata. El 5 de octubre del 2024, estos hombres suben al octógono y llegados al combate. Y recordad, gente, el patrocinador del vídeo de hoy ha sido CyberGhost VPN o CyberGhost VPN. Y ya que estoy por aquí, pues os recuerdo que también os podéis suscribir al canal. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Poatan empezaría la pelea lanzando una patada que casi juega en su contra, pero no pasa mayores. Nuestro prota empezaría con fuerza, atacando a Pereira con fuertes golpes que el campeón lograba esquivar por habilidad y por enorme diferencia de estatura. Ambos lograrían conectar en varias oportunidades, pero el asalto terminaría muy parejo. En el segundo episodio, una vez más, Khalil desataría sus bombas contra Poatan, que haría lo mismo, y lograría romper la nariz de nuestro prota, aparte de hacerle su primer corte en el rostro. Sin embargo, Khalil sacaría la mejor parte conectando unos golpes sólidos, incluyendo uno que casi manda al campeón a la lona. Para el tercero ocurrió una de estas cosas por las que os digo que la esquina es muy importante, porque si tienes una buena esquina no estás luchando solo. Y en este combate ocurrió así. En el tercer asalto la esquina le dijo a Poatan que tenía que moverse a la izquierda del rival para cortarle el paso y hacerle daño. Y efectivamente, así lo hizo. El alcance del Poatan y el desgaste del combate empezaban a notarse, pero era más claro el agotamiento de nuestro prota, que empezó a ser terriblemente castigado. Para el cuarto asalto, Poatan se veía limpio, nada del otro mundo en su rostro, mientras que Khalil estaba lastimado, y allí fue donde Poatan sacaría su casta de striker, pues masacró al retador. Y terminó sellando su victoria con una combinación de ganchos al hígado y un uppercut a la barbilla que mandaron a nuestro prota a la lona, siendo rescatado por el referee. Y con esto Poatan se convertía en el séptimo luchador en la historia de UFC en hacer 3 defensas en menos de 180 días, reafirmando a fecha de este vídeo su buen momento. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Tras caer ante Alex Pereira, queda claro que a pesar de ser uno de los luchadores más entretenidos de ver, todavía no estaba listo para ser campeón. Al menos, para no ser campeón luchando contra Poatan. Su récord queda en el momento con 13 victorias, 6 derrotas y un no contest, que lo posiciona aquí en la lista de victorias puras de MMA. Muchos pensaban que Khalil tenía altas posibilidades de ser campeón, y con 2 strikers en la jaula cualquier cosa podía pasar, pero se ha quedado corto. De todas formas, tener o no el cinturón de UFC no cambia de que ya es un campeón, pero un campeón de la vida. Y sé que está bastante trillado el decir: ¡oh, las artes marciales cambian la vida, el deporte ayuda mucho a la gente! Pero Khalil encontró en las MMA un escape a su terrible situación de vida, y ahora puede proveer no solo a su familia, sino que es un ejemplo para todas aquellas personas que pasan por una mala situación y que quieren cambiar su vida. Y lo más probable es que pronto vuelva a estar dentro del octógono como retador al título, y cuando ese momento llegue estaremos pendientes de ver cuál será el resultado. De modo que si estás pasando por un mal momento, ten en cuenta el caso de Khalil. Date cuenta como una persona que era un despojo, traumatizado, sin padre, gordo, adicto al nopor, a la comida basura, al tabaco y a jalarse el ganso como si no hubiese un mañana, encontró en el deporte una forma de salir de esa situación y se volvió uno de los mejores del mundo. Date cuenta de que nunca es tarde para cambiar tu vida para bien y ponte a entrenar. Gracias por estar ahí, gente.